Pues sí, en ninguna lengua la poesía es fácil y la poesía hebrea pues no es la excepción. En esta entrega, el hermano José nos dará algunas claves para entender la poesía hebrea y algunas implicaciones para la comprensión de Proverbios. ¿Les parece si oramos antes de iniciar? Ujú. Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque tuvimos la oportunidad de escuchar un maravilloso testimonio al inicio del día, donde pudimos ver cómo tu llamado, Señor, se ve en una persona y también, Señor, cómo a través de ese llamado tú lo vas capacitando y lo vas, eh, le vas mostrando, Señor, cómo debe hacer las cosas. Oramos, Padre, en este día para poder hacer lo mismo. Ayúdanos, danos sabiduría para poder cumplir con este llamado que tenemos, Señor. Capacítanos para traducir de la mejor manera Proverbios y a través de estas clases que vamos a aprender hoy, ayúdanos a tener la guía correcta. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amen. So we're going to start today with an introduction to Hebrew poetry. Así que hoy vamos a comenzar con una introducción a la poesía hebrea. So this topic we were going to do right at the very beginning of the workshop, Este tema teníamos que hacerlo realmente al comienzo del taller, but there were so many things to do on that first day that we didn't really have space to do it. pero había tantas cosas que hacer ese día que no tuvimos el espacio para tocar este tema. So just half an hour on this topic. Así que solamente una media hora en este tema. Some of it is revision. Mucho de esto es revisión. You've seen this picture before. You can ¿Han visto esta imagen antes? La diferencia entre una prosa y una poesía. Hablábamos de que la prosa muchas veces es como esta imagen, ¿verdad? Sin color. Tiene los ingredientes, pero no tiene el sabor o el impacto que uno espera. Mientras que la poesía tiene aroma, sabor, un contenido que impacta a los oyentes. more impact, that's right, and more picante. Más picante. And Proverbs even more so. Y en Proverbios aún más. And the next slide. Es muy nutritiva, tiene muchos sabores, pero una característica que vimos de la poesía es que utiliza pocos ingredientes. ¿A qué se refiere eso? Especialmente a las palabras. Habíamos visto que en la poesía hebrea se usan muy pocas palabras, pero que tienen una gran variedad de sabores y nutrientes. And God has ordained that 2/3 of the Old Testament is written in prose and 1/3 in poetry. Y Dios ordenó que 2/3 del Antiguo Testamento se escriba en prosa y 1/3 se escriba en poesía. Another way of describing the difference between prose and poetry is in these ways. Otra forma de describir las diferencias que hay entre prosa y poesía se puede ver aquí en este slide. These are generalizations. Estas son generalizaciones de ambos. It's not a black and white difference. No es que estamos hablando de algo que es negro y blanco, así, totalmente diferente. But generally speaking, prose speaks to the mind, whereas poetry sings to the heart. Pero generalmente la prosa habla a la mente, mientras que la poesía canta al corazón. Poetry communicates to a deeper part of our inner being. La poesía se comunica bien en lo más íntimo de nuestro ser. It affects our subconscious in ways that we don't even notice. Afecta a nuestro subconsciente en maneras que muchas veces no nos damos cuenta. Prose is analytical, logical, and linear. La prosa es analítica, es lógica, es lineal. Whereas poetry is synthetic, it brings things together rather than analyzes them. Y mientras que la poesía es sintética, trae las cosas y las junta en vez de describirlas o analizarlas de maneras largas. And rather than using logic, it uses symbolism. Y en vez de usar la lógica, muchas veces usa el simbolismo. And rather than everything in a straight line, like this happened and that happened and the next thing happened in a story, it's more circular.
jumps around in terms of chronology. Y más que una historia secuencial, una historia que dice esto pasa después esto, después esto, después esto, más bien es circular, como que muestra un panorama de forma más no tan común o no tan lineal. And generally speaking, you use prose when you want to convey information with literal or factual accuracy, such as the borders of this tribe and the borders of that tribe and the genealogies. Y generalmente usamos la prosa para comunicar información exacta. Por ejemplo, cuando queremos comunicar las fronteras que había entre las tierras del pueblo o las genealogías, Or when you want to tell the history of Israel. o cuando queremos contar la historia de Israel. But then some of the Psalms retell the history of Israel in a very different way from the historical books. Pero también tenemos los salmos que cuentan o recuentan la historia de Israel de una manera totalmente diferente a como lo cuentan los libros históricos. They are not interested in the factual accuracy of what happened in what order. They are much more interested in expressing the emotion of what happened. Estos salmos no están tan interesados en describir la exactitud de los hechos que ocurrieron así en orden, sino más bien de las emociones que había en esos eventos. And you need to turn to poetry when the topic is so big that we cannot really express it with ordinary everyday language. Y tenemos que ir a la poesía cuando el tema que queremos hablar es tan grande que no lo podemos expresar muchas veces con nuestro lenguaje del día a día. We cannot talk about love or beauty or joy with logical accuracy. Muchas veces no podemos hablar de amor, belleza, gozo con una with what? With logical accuracy. Con una precisión lógica así exacta. We have to turn to metaphor, simile, and other poetic devices. Tenemos que irnos a la metáfora, a la metáfora y a otros elementos poéticos que pueden transmitir esto. And we cannot talk about God with ordinary language either. Y tampoco podemos hablar de Dios con un lenguaje ordinario del día a día. I mean, we can to some extent. Podemos, pero no totalmente. But we cannot fully describe God just with ordinary prose. No podemos describir totalmente a Dios con la prosa ordinaria. God is bigger than language. God is bigger than human understanding. Dios es más grande que nuestros idiomas. Dios es más grande que el entendimiento humano. So we try and express that through poetry. Así que tratamos de expresar eso a través de la poesía. In the book of Romans, Paul talks about the sovereignty of God and the responsibility of man. And then he puts the two together in chapter 11. En el libro de Romanos, Pablo habla de la soberanía de Dios y de la responsabilidad de los hombres, y luego en el capítulo 11 los pone a ambos juntos And then he turns to poetry y lo convierte en poesía, because he is so amazed at the greatness of God porque él está tan asombrado de la grandeza de Dios, that he has to express it in this way. así que lo tuvo que expresar de esta forma. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. So he starts off with that emphatic expression and he uses questions, rhetorical questions. Lo vemos usando expresiones enfáticas y lo vemos usando preguntas retóricas. And he uses parallelism like in Hebrew. Y usa también el paralelismo como en hebreo. So why is 1/3 of the Old Testament written in poetry? Así que ¿por qué un tercio del Antiguo Testamento está escrito en poesía? What are its various functions in the Old Testament? ¿Cuáles son las diferentes funciones que tienen en el Antiguo Testamento?
And once again, these are generalizations Nuevamente estamos hablando en general, because we can teach in prose as well. porque podemos enseñar también en formato de prosa, But many, many times when God wants to teach something or human beings want to teach something, in the Old Testament, they turn to poetry. pero muchas veces cuando Dios quiere enseñar algo o cuando las personas quieren enseñar algo, lo convierte en la poesía en el Antiguo Testamento. Now, in my culture, a preacher might, or a teacher might quote a short poem, but it's certainly not a long one, and certainly he won't give all of his lesson in poetry. Ahora, en mi cultura, un maestro o un predicador puede citar un poema o un poema corto, un poema largo, pero no usaría todo el formato poético para dar toda su clase o su predicación. But in Hebrew culture, they will turn to poetry when they want to teach something really important. Pero en hebreo usan la poesía cuando ellos quieren enseñar algo importante. And this is relevant to the book of Proverbs, Y esto es relevante para el libro de Proverbios, because the whole book is poetry. porque el libro completo es poesía. So what are the purposes? First of all, it grabs the hearer's attention and keeps it. Así que, ¿cuáles son las funciones? Los propósitos, capta la atención de los oyentes y la mantiene. Also, it warns and reproves and persuades in effective ways, in powerful ways. También advierte, reprende y trata de convencernos de maneras efectivas, de maneras poderosas. If you say something slightly differently, you change the order of the words, then somehow it has greater impact. Si decimos algo de manera diferente, si cambiamos el orden de la palabra, de alguna forma trae más impacto. But also it helps the memory. We can remember it easier. Pero también ayuda a la memoria, podemos recordarlo fácilmente. And finally, it causes the hearers to think about what is being said. Y también hace pensar a los oyentes acerca de lo que se está diciendo. Because with poetry, you don't join all the dots. Porque en poesía no es que unimos todos los puntos. Some of those grammar words are left out, Algunas de las palabras gramáticas se dejan afuera. and you have to think about what is being said. Así que tenemos que pensar sobre lo que se está diciendo. And that's the purpose of poetry, Y ese es el propósito de la poesía, to get you to think about what is being said. hacer que pensemos en lo que se está diciendo. Let me give you an example by quoting a US president. Déjenme darles un ejemplo citando al presidente de los Estados Unidos. He said, this is President Kennedy back in the 1960s. Este es el presidente Kennedy, allá en los años 60. He said, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. The normal way of saying that would be to don't ask. La forma normal es no, bueno, en inglés es no preguntes, pero lo puso de una forma diferente. Ask not. Es como que cambió el orden. But he used a different way of saying it, ask not. Él usó una forma diferente de decirlo. So with those first two words, you know that he's going to say something important. Así que con esas dos palabras al inicio, uno puede notar que él iba a decir algo importante. Now, at the breakfast table, he didn't speak to his children like that. Ahora en la mesa durante el desayuno, él no hablaría de esa forma a sus hijos. Ask not for more food. Pida no por más comida. So this is unusual language. It's lifted to a higher level. Así que esta es una forma inusual de lenguaje, es como que un nivel más alto. So it grabs the attention. Así que capta la atención de los... It says something in very effective ways. It aids the memory, dice algo de manera efectiva que ayuda a la memoria causes you to think about what's being said. y también te hace pensar en lo que se dice. And there's even parallelism in what he said. Y también incluso se puede observar un paralelismo en lo que dijo. Okay, so it's used in teaching. Secondly, it's used in prophecy. La segunda función es que se usa en profecías. Almost all of the prophetic books are written in poetry. Casi todos los libros proféticos están escritos en poesía.
There are some parts of Jeremiah and a few little parts of Ezekiel that are not in poetry. And of course, most of 3 chapters out of the 4 of Jonah are in prose. Algunas partes de Jeremías y muy pocos capítulos en Ezequiel y también 3 capítulos de Jonás no están escritos en prosa. So apart from those few little bits, almost all of the prophetic Pero books are written in poetry. aparte de esos pequeños capítulos o pequeños cuerpos de texto, todos los libros proféticos o toda la profecía está en poesía. Why? What is the function? ¿Por qué? ¿Cuál es la función? All of the ones that are on the teaching side, Todo lo que está debajo de la enseñanza, as well as these following ones, así como estos también, signals that it is from God. When an important person speaks, it's in poetry. nos señala que esta profecía viene de Dios. From God, and then? Yeah. Ujú. And it causes greater emotional Y impact, nos causa un impacto emocional muy grande. and it creates a sense of urgency because usually they are calling people to Y repent. también crea un sentido de urgencia porque normalmente ellos están llamando a las personas al arrepentimiento. And we had a workshop on Psalms. Many of you were there. Tuvimos un taller acerca de Salmos y muchos de ustedes estuvieron ahí. So whenever people turn to pray in the Old Testament and even in the New Testament, they speak in poetry. Cuando las personas en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento están dispuestas a orar, normalmente usan poesía. And even in heaven, in the book of Revelation, when they are praising God, it's in poetry. E incluso en el cielo, cuando vemos en Apocalipsis que se está alabando a Dios, eso también está en poesía. And Mary, when she praised God after she heard the news about how she's going to carry this baby who's going to be the Son of God, Y María, cuando ella recibió la noticia, cuando alabó a Dios después de recibir la noticia de que ella llevaría a este bebé que sería el Hijo de Dios, she prayed in Hebrew poetry, ella oró en poesía hebrea, which was the language of prayer even in New Testament times. que también es el idioma de la oración, incluso en el tiempos del Nuevo Testamento. The gospel writers translated it into Greek. Y los escritores de los evangelios lo tradujeron al griego. But you can still see the parallelism and other poetic devices. Pero aún podemos ver el paralelismo, que es uno de los elementos poéticos. So why? What is the function of prayer being in poetry? Así que, ¿por qué? ¿Cuál es la función de usar poesía en la oración? It helps us to express intense feelings. Nos ayuda a expresar sentimientos intensos. We can even express anger to God or indignation at injustice, Podemos incluso expresar ira o indignación ante Dios. fear, terror, horror, Terror, horror, miedo, bitterness, joy, amargura, positive alegría, and negative emotions. emociones positivas y negativas. Also, it shows respect to God. También muestra el respeto a Dios. If you speak to someone important, especially to God, you want to craft what you say very carefully and express it poetically. Si nosotros hablamos a alguien importante, especialmente a Dios, queremos elaborar de manera cuidadosa lo que vamos a decir. If you make a speech and you want to, and in the audience is the mayor and other important people, you want to express, you want to craft it beforehand, your speech. Si vamos a dar un discurso y en medio del discurso hay una persona que es importante, vamos a querer elaborar cuidadosamente nuestro discurso. The more work you do to craft it and to be innovative and shape it, the more you show respect to your audience. Mientras más tiempo pasamos elaborando, innovando, tratando de hacer bien nuestro discurso, más impacto vamos a mostrar a nuestra audiencia. And also poetry draws the congregation into the prayer or into the message. También la poesía llama a la congregación o atrae a la congregación hacia la oración o el mensaje.
if you tell a story, it also has the same effect. The audience are drawn into your story. Si contamos una historia, también tiene el mismo efecto. La audiencia es atraída hacia la historia. Pulled in, if you prefer. O sí, atraída, sí. So sometimes the audience engages on a deeper level than if you were just expressing it in prose. A veces la audiencia se conecta de una forma más profunda si lo expresamos en poesía que si solamente lo diríamos en prosa. Okay, and then wisdom. This is relevant to Proverbs, obviously. Y luego sabiduría, esto es relevante para Proverbios, obviamente. What are the functions? ¿Cuáles son las funciones? Shows the wisdom and the high status of the speakers. Muestra la sabiduría y el alto estatus de los hablantes. For example, when God is speaking or the prophets are speaking. Por ejemplo, cuando Dios está hablando, cuando los profetas están hablando. And also the wise people, they have high status in that culture, so they speak in poetry also. Pero también cuando los sabios están hablando, estos sabios tenían un alto estatus en la cultura de ellos, así que cuando ellos hablan también muestran If you are sabiduría. wise, you know how to express things in wise and clever way. Si eres sabio, sabes cómo expresar cosas de forma sabia, de forma inteligente. And another one is that it deepens the message to something worth thinking about. Y otra función es que profundiza el mensaje en algo que vale reflexionar y practicar. And worth putting in practice, you said that. Ujú. Okay, next slide. La poesía es la forma más alta del lenguaje. En lugar de decir algo de manera común, de manera ordinaria, cotidiana, utiliza palabras más creativas para expresar sentimientos con mayor intensidad y de forma breve. Do we need to explain anything? No. Okay, next slide. It's in Spanish. Ujú. La poesía es el lenguaje que es cuidadosamente elaborado en forma de arte. Como ya estuvimos hablando antes, tiene muchos significados, mucha intensidad, mucho poder, pero utiliza pocas palabras. Es como una comida que tiene muchos sabores, que tiene muchos nutrientes, pero que utiliza muy pocos ingredientes. So a lot of this is revision. Así que mucho de esto es repaso. But this next one is important. Pero esta siguiente diapositiva es importante. La prosa normalmente se... Does it all come up at the same time? Okay. La prosa normalmente se expresa en un lenguaje más claro, más completo, más natural, mientras que la poesía se expresa en un lenguaje que es más impreciso, más ambiguo, conciso, vívido, innovador. En la poesía normalmente, en la prosa, perdón, normalmente se conecta por palabras gramaticales. Entonces, por lo tanto, así que, a fin que. Entonces es un poco más fácil de traducir. Pero en la poesía no se utilizan tanto estas palabras gramaticales. Entonces es un poco más difícil de traducir. ¿Cómo conectamos en la poesía? Usando patrones estructurales, paralelismo, estructuras con orden opuesto, coros, repetición, etc. La prosa, utilizamos más oraciones más completas, es más clara, es más fácil de poner el significado completo y las traducciones a menudo son similares. Mientras que en la poesía algunas cosas se omiten, no se dicen pero se sobreentienden. Es menos clara, más difícil de obtener el significado completo y las traducciones a menudo son diferentes y muy diferentes. Any questions or comments so far? ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? We
showed something similar during the Psalms workshop, so it might be familiar to many of you. Habíamos mostrado algo similar en el taller de Salmos, así que muchos de ustedes seguro están familiarizados con esto. Wilf tiene una pregunta. Wilf, Es un comentario nada más. ¿cómo? Es muy difícil para nosotros pensar de forma poética, A poetic way. Yeah. Ujú. porque no es una tradición This que is not- existe en nuestra, no es una tradición muy clara que existe en nuestras lenguas. that exists in our languages. Es algo que tenemos que innovar, o sea, algo que tenemos que hacer ahora. You need to do now. Pero una cosa que he observado con otros compañeros, algunos no están en el taller, es que no estamos acostumbrados a decir las cosas muy concisas, sin palabras gramaticales, Without the grammar words. porque por tantos años hemos aprendido que debemos de hacer una traducción lo más natural, lo más claro posible. As we can. Entonces esto es un cambio total a la forma de hacer las cosas. Change from the way that we learn to do things. Yeah, thank you for that comment. Muy bien, gracias por ese comentario. So the difference in the Old Testament between prose and poetry is quite a big gap. Y la diferencia que hay entre la prosa y la poesía en el Antiguo Testamento, hay como un gran agujero en medio. I shouldn't have said gap because there's a continuum between the two, but it's a big difference. Bueno, no debería decir un agujero porque es como una línea continua que hay entre los dos, pero hay una gran diferencia. And you may not be able to create something as much of a difference, but even if you heightened your ordinary everyday language a little bit, Ujú. it might make a difference. Y capaz no podamos crear o elaborar en nuestros idiomas algo que llegue al nivel más alto de poesía, como la diferencia que había entre prosa y poesía en el Antiguo Testamento, pero si elevamos un poco el lenguaje al lenguaje que hablamos día a día, eso ya va a causar un impacto importante en la audiencia. Using idioms, using sound patterns, Usando frases idiomáticas, usando patrones de sonido, using metaphors. usando similes. metáforas. Yeah. Ujú. So there are little things that you can do sometimes. Así que hay pequeñas cosas que podemos hacer a veces And maybe not taking out all of the grammar words, but a few here and there. y capaz no quitar todas las palabras gramaticales, pero algunas que no son necesarias. Ujú. Especially if you find a proverb that you think this is really important for people to memorize. Especialmente cuando encontramos un proverbio que decimos, esto es muy importante para que las personas lo memoricen. You can help them memorize it easier if you give it rhythm, like a beat. And Podemos ayudar a ellos a que lo memoricen fácilmente si le damos ritmo, si le ponemos los tiempos if you give it sound patterns, y si le damos un patrón de sonidos. and if you can make it vivid by using metaphors. Y si lo podemos hacer vívido, como usando metáforas u otras imágenes. So we're talking about going in that direction, a compromise position, not trying to make it into poetry, which you don't have in your languages. Así que estamos hablando de ir en dirección hacia arriba, en dirección hacia el lenguaje elevado, llegar a un nivel de compromiso, pero no de llegar a un nivel de poesía que no tenemos en nuestro idioma. Thank you for making that point. Gracias por tocar ese punto. Do you think that's realistic to put a little bit more spice into your translation for the poetry? ¿Piensan que eso puede ser algo que podamos aplicar en la realidad? Poner un poco más de picante, un poco más de condimentos a nuestra traducción. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, sí, claro,
Yes, Es posible, it's possible. solo que ahora nos va a costar un poco más de trabajo, pero vale la pena. Effort, but it is worthy. Mhm. Actually, that leads into the next slide very nicely. Thank you. En realidad, eso que mencionas nos ayuda a hacer la transición la siguiente diapositiva. I just remind you of this proverb. Solamente quería recordarles este proverbio. Sin bueyes, un establo se mantiene limpio, pero la fuerza del buey trae abundantes cosechas. It does take more effort, but as you said, it's worth it. Toma más tiempo, pero como dijo Wilf, vale la pena. Because we want a greater harvest in the end. Porque al final queremos una abundante cosecha. In other words, we want changed behavior in the community and in the family. En otras palabras, queremos reformar el comportamiento de la comunidad, de las familias. And our ultimate goal is the glory of God. Y el objetivo principal, el mayor objetivo es honrar a Dios. Any other comments? ¿Algún otro comentario? This same proverb applies to the booklets as well. Este mismo proverbio se aplica para nuestro folleto, nuestro librito. We have decided to do a booklet on family issues, bringing up children. Hemos decidido hacer un folleto, un librito que toque los temas familiares. It takes a lot of thought and it takes a lot of effort. And we want that bigger harvest in the end. Toma mucho esfuerzo, toma mucho tiempo, pero queremos una abundante cosecha al final. I have a question about this or a challenge. Yo tengo una pregunta sobre esto o un desafío. I feel a little bit uneasy if you're going to produce a booklet with people holding sticks or something. No me siento tan cómodo si es que producimos un material que tenga imágenes con un padre con una vara en la mano. I'm not saying that that's your goal, No estoy diciendo que ese es el objetivo de ustedes, but if it is in conflict with the Mexican government, then maybe that should not be your first booklet. pero si de repente esto va a estar en conflicto con las políticas del gobierno mexicano, como las leyes, capaz no tiene que ser nuestro primer folleto. There are plenty of proverbs to choose from yesterday, the day before, and the days today and tomorrow as well. Hay muchos proverbios que podemos elegir de ayer, de anteayer y de lo que vimos hasta ahora. And that's because the emphasis of the book of Proverbs is not on the rod. Y eso es porque el énfasis del libro de Proverbios no está en la vara. There are 10 or 20 times more proverbs on the parents talking to their children. Hay 10 o 20 más proverbios que hablan acerca de cómo los padres le hablan a su hijo, más que los de la vara. 10 o 20 veces más, gracias. Teaching them, training them, Entrenándoles, enseñándoles and then correcting them using words. y corregirles usando palabras. And then as a very last resort, using physical correction as well. Y luego está el último recurso que es usando también el castigo físico. So the physical correction is in the context of lots and lots of teaching, lots and lots of positive. Así que la corrección física está en un contexto de mucha enseñanza, mucha corrección verbal. So only if they don't listen and they go against the teaching, do we have to talk harshly with them first of all? Así que cuando él no Definitely with them. no escucha, o está yendo en contra de la dirección, nosotros tenemos que hablar un poco más fuerte, ser un poco
How you say that? Yeah, I don't mean angrily or shouting, but I mean No estoy diciendo de firmly. forma enojada o gritándoles, pero ser firmes. And then if they still disobey, then Y si ellos aún así desobedecen, we talk to them and we say, now what did we teach you about this? le decimos, ¿qué es lo que te hemos enseñado acerca de esto? And we get them to say what Y le hacemos a ellos decir qué we taught them. es lo que le enseñamos. And then we ask, well, okay, now that you know what we taught you, did you actually do that? Y luego le decimos, bueno, ahora que sabes lo que te enseñamos, ¿hiciste eso? And so when they admit that they did not do as they were taught, Y luego que ellos admitan que no hicieron como fueron enseñados, then we say, well, we need to correct you in a more of a physical way. luego decimos, bueno, entonces tenemos que corregirte de una manera más física. And they're already expecting that, and they're already Y entonces ellos ya están anticipating. anticipando eso, ya están esperando eso. And it's not done in anger, it's done in explaining first. Y la base no es el enojo, sino es explicar primero. And I wonder whether a teaching video might be more effective than a little booklet that people just see pictures of stick and jump to conclusions. Y creo que un video explicando esto sería más, no sé, más ilustrativo que una imagen simplemente donde se ve un padre con una vara y uno saca su propia conclusión. And the reason for that is that people might take it out of context. Y la razón de esto es porque la gente puede sacar esto fuera de contexto. They might not read the introduction to the booklet. Ellos capaz no lean la introducción al folleto. They might not read the other proverbs that you put in there. Ellos- about talking to them first. Ellos capaz no lean los otros proverbios que pusimos en el folleto que hablan acerca de conversar primero con el hijo. They might just see the pictures and the proverbs about using the rod. Ellos capaz van a ver primero las imágenes y los proverbios donde se usa la vara. So wisdom is knowing about context, right? Así que la sabiduría es acerca de conocer nuestros contextos. Remember, we looked at these two proverbs last week. ¿Recuerdan que habíamos visto estos dos proverbios la semana pasada? Sometimes the advice is not to answer a fool, A veces el consejo es no responder al necio, and sometimes the context tells us, if we are wise, okay, this context, I do need to answer a fool. y a veces el contexto nos dice que si somos sabios tenemos que responder al necio. Wisdom is knowing which context to choose, whether to answer or not to answer. La sabiduría es más acerca de conocer qué contexto estamos antes de responder o no responder. And so my question is, should we produce a booklet with sticks and rods and proverbs about rods if people might take it out of context? Así que mi pregunta es, ¿deberíamos hacer un folleto o un librito con proverbios e imágenes que hablen de la vara si la gente lo podría sacar de contexto? Should that be the first booklet that we produce? ¿Debería ser el primer folleto que hacemos, que Even if we producimos? provide a context in the booklet with an introduction and lots of proverbs about speaking, they might just see the sandal or the stick. Those pictures. Incluso si nosotros preparamos el contexto, mostramos una linda introducción, otros proverbios que hablan acerca de conversar con el niño, capaz, ellos lo primero que vean es la imagen de un padre con la vara o la chancla. It's just a concern that I have. Es solamente una preocupación que tengo. Of course, I'm an outsider. Por supuesto, yo soy un extranjero, I've only visited here a couple of times. solo visité México un par de veces, Don't know your culture, no sé su cultura, don't know anything about your languages. no sé nada acerca de sus idiomas, I'm not telling you what to do no les estoy diciendo qué hacer or what not to do. o qué no hacer. It's your decision. Es la decisión de ustedes, I'm just expressing a concern. solamente estoy expresando una preocupación.
So my suggestion would be to choose the positive ones for the first booklet. Así que mi sugerencia sería elegir los proverbios positivos o los más positivos para el primer folleto. What I mean by positive is the parents are encouraging their children. Listen to my words. Obey my teaching. Lo que quiero decir con positivos es acerca de esos proverbios que hablan del padre animando al hijo, diciendo, escucha mis palabras, escucha mi enseñanza. And all the work that you've been doing on this Proverbs with Rod, they can still go into the Bible, of course. Y todo este trabajo que estuvimos haciendo sobre los proverbios que hablan de la vara, también van a ir en la Biblia. I do believe that physical correction, I don't use the word punishment, physical correction is sometimes necessary. Yo creo que la corrección física, no uso la palabra castigo, pero la corrección física a veces es necesaria. But it is a last resort. Pero es como un último recurso. It's in the context of first teaching them and then correcting them verbally and again verbally. Está en el contexto de corregirles a ellos, perdón, de decirles qué hacer, después corregirles otra vez verbalmente. And it's a last resort. Y esto de la corrección física ya es un último Someone recurso. speak up. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? No. Okay, so I would encourage video. Ok, yo creo que los videos, vamos a ir con los videos. So the videos are the new printing press. Los videos son las nuevas imprentas. More than 500 years ago, almost 600 years ago, there was the invention of the printing press. Hace casi 600 años tenemos la invención de lo que fue la imprenta. And that revolutionized how we can get the word out to people. Y eso revolucionó la manera en la que podemos dar palabras a la gente. Before that, everyone had to write by hand Antes de eso, todos tenían que escribir a mano and copy manuscripts. y by copiar los hand. manuscritos a mano. Now, because of the printing press, we can produce hundreds of copies of one item. Ahora, gracias a la imprenta, podemos producir cientos y cientos de libritos de un tema. So there was a Copias de un tema. huge revolution hundreds of years ago. Así que fue una gran revolución hace cientos de años. But we are living in the time of a new revolution, Pero nosotros estamos viviendo en el tiempo de la nueva revolución. and that is video. Y esos son los videos. YouTube is available to anybody. La aplicación de YouTube está disponible para todos. And the advantage of YouTube is that it's a search engine. Y, sorry? It is a search engine. Search engine. Es like- Search engine. You can go into Yeah, YouTube and you yeah. can search for topics. La ventaja que tiene YouTube es que nosotros podemos usar el buscador para elegir nuestros temas. So you can search in your language. Así que podemos buscar en nuestros idiomas. You know, gone are the days when people are delighted to see, oh, look, here's printing in my language. Wow. Así como en los días de antes la gente miraba así un escrito y decía, oh, esto está escrito en mi idioma. Maybe they'll be surprised, maybe they'll be full of joy, Capaz ellos estaban sorprendidos, estaban llenos de alegría, but they'll be full of much more joy if they see it in video. pero van a estar mucho más llenos de alegría si lo ven en video. Wow, I don't have to watch a video in Spanish, I can watch it in my language. Wow, yo no necesito ver un video en español, puedo verlo en mi idioma. You know, I travel the world, as you know, I've been to 55 different countries, and wherever I go, people say to me, Y como ustedes saben, yo he recorrido el mundo viajando a más de 55 países y donde sea que vaya, la gente me dice, they say, you know, our people can read, but we don't read. Our people can read, Ujú. but we don't read. Nuestra gente puede leer, pero realmente no leemos, But we do watch videos. pero sí miramos videos. And so you all know about the Jesus film, of course, Y seguramente ustedes todos conocen acerca de las películas de Jesús, but I'm talking about uploading videos to YouTube pero yo estoy hablando acerca de subir videos a la aplicación de YouTube
and especially these proverbs, y especialmente de estos proverbios, en estos because you proverbios, can put in the subject line, the topic. porque podemos poner el tema, sí, el tema ahí como un subtítulo. If people can get advice as to how to bring up children or how to relate to important people, how to speak when not to speak, Y las personas pueden obtener estos temas acerca de cómo aconsejar al niño, cómo debemos hablar, cómo dirigirnos a personas importantes. well, remember that I said on the very first day, we are thinking about the next generation. Recuerden que en el primer día dije que tenemos que pensar en la siguiente generación. Already the young generation look to books, but even more so to YouTube for advice about how to succeed in life. Y la nueva generación ahora, bueno, mira libros, pero más aún mira YouTube buscando consejos acerca de cómo triunfar en la vida. They just type in, how do I do this? Or how do I make that? Ellos solamente escriben, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? And if you had something in your language about how do you do this, how do you do that, from the word of God, Y si nosotros tenemos algo en nuestro idioma de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, que viene de la palabra de Dios, then that will be even more effective than producing little booklets. yo creo que eso va a ser más efectivo que producir estos pequeños folletos. But do this first. Pero hagan esto primero, el folleto. I'm still in favor of using booklets, Todavía estoy a favor de usar folletos, but my point here is, even if you produce booklets, they might still just sit on the shelf unread. pero mi punto es que incluso si producimos estos folletos, aún así estos pueden quedarse en el estante de libros sin leer. Whereas videos are so much more accessible to the new generation. Mientras que los videos están mucho más accesibles y disponibles para la nueva generación. Maybe they can read, but to hear a video is much easier for them. Capaz pueden leer, pero escuchar un video es más fácil. And so maybe we should leave the rod Así que Proverbs for a teaching video where a pastor gives the whole context of the scriptures. Así que capaz querramos dejar los proverbios que hablan de la vara para un video donde se enseña, donde un pastor enseña según el contexto bíblico. For example, he can emphasize passages like this. Por ejemplo, puede enfatizar pasajes como este. Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el único hijo de mi madre. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. And he can talk about this passage as well. Y podemos hablar también acerca de este pasaje. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. And I just want to emphasize those highlighted words there. Y solamente quiero enfatizar estas palabras que están resaltadas acá. In other words, it's in the context of love. En otras palabras, esto está en el contexto de amor. And the last line there, just as a father corrects a child, in whom he delights, is the Hebrew. Y la última línea, que en el hebreo dice que un padre corrige a su hijo en quien tiene su deleite. So first comes love for the child, and you're disciplining out of love for the child. Y bueno, entonces, primero viene el amor a los hijos y nosotros disciplinamos a partir de eso, a partir del amor que le tenemos. So in a teaching video, the pastor or you yourself can emphasize those verses first. Así que en algún video, el pastor o la persona que está haciendo el video puede enfatizar estos versículos primero. And you can bring in Ephesians 6 as well. Y también se puede mencionar Efesios 6 también. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá
bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Those words, en que los tratan, they are implicit. They're not there in the Greek. Esta parte que dice en que los tratan no, está implícito, no está en el griego, But they are understood. pero se sobreentiende. So do not provoke your children to anger by the way you treat them. Así que no provoquemos el enojo de nuestros hijos por la forma en la que los tratamos. And notice that it talks about discipline and instruction. Y noten que está hablando de disciplina e instrucción. And that goes back to a Hebrew word meaning musa, meaning instruction or correction. Y eso apunta a la palabra hebrea, musar, que significa justamente disciplina o corrección. So after the break, we will talk about musa, Así que después de la pausa vamos a estar hablando acerca de musar, corrección, instruction. instrucción. But are there any questions about what I've been saying so far? Pero Any ¿hay comments? alguna pregunta acerca de lo que estuve diciendo hasta ahora? Acá, Wilf, adelante. Nada más para comentar que me parece una buena idea esto de hacer videos, aunque no todos tenemos la capacidad de hacerlo para hacer las ilustraciones de todo esto. Un punto medio creo que sería grabaciones. Entonces, grabar la lectura de estos textos con estos temas y ponerlos así como si fuera podcast. Es algo que he estado haciendo con Salmos. I'm doing with Psalms. Oh, wonderful. Excelente, sí. Thank you. Gracias. Profeta. Pregunta, no sé si tendrán algún ejemplo nada más, un pequeño video que nos pudieran mostrar. You can show us. Eso sería genial para tener la idea nada más. Gracias. Yeah. Thank you. There are many examples on YouTube. If you search, probably in Spanish, but certainly in English. Ajá. Hay muchos ejemplos en la aplicación de YouTube. Si buscamos, seguramente en español hay, pero en inglés estoy seguro que hay. Even if you search on a proverb, Incluso si buscamos por un proverbio, you'll probably find many of them anyway. Will probably have someone explaining that proverb or teaching it. capaz muchos de estos tengan una explicación o una enseñanza en un video. Ujú.